La Dama del Perrito es una de las obras más representativas de Anton Chejov, una historia que profundiza en las emociones humanas y la complejidad de las relaciones personales. A través de la narración de la relación entre Dmitri Gurov, un hombre casado y aburrido de su vida, y Anna Sergeyevna, una joven que también está comprometida con otro hombre, Chejov nos lleva a explorar temas universales como el amor, la infidelidad y la búsqueda de la felicidad. En este relato, el autor nos muestra la tensión entre el deseo y la responsabilidad, mientras sus personajes se enfrentan a los dilemas emocionales que surgen cuando el amor verdadero se cruza con las convenciones sociales. El resultado es una obra delicada y profunda, que, a pesar de su aparente simplicidad, revela las complejidades de la naturaleza humana. Capítulo 1. El encuentro en Yalta. La estación balnearia de Yalta, situada entre las montañas de Crimea y bañada por las aguas del Mar Negro, era un lugar que, por su belleza y tranquilidad, atraía a las almas cansadas que buscaban refugio de las fraguas de la vida cotidiana. La brisa suave del mar, los árboles frondosos que se entrelazaban con el cielo despejado, y el murmullo constante de las olas rompiendo en la orilla creaban una atmósfera de calma, casi etérea. Aquí, el tiempo parecía suspenderse, ofreciendo a quienes lo habitaban un respiro, como si el lugar mismo estuviera hecho para que las preocupaciones del mundo exterior se desvanecieran. Era un día cálido de principios de verano, cuando las sombras largas de los árboles comenzaban a ofrecer alivio a la tibia luz del sol. Dmitri Gurov, un hombre de aproximadamente 40 años, de estatura media y rostro marcado por las huellas de una vida un tanto mediocre, paseaba solo por el paseo marítimo. De rostro serio, con la mirada algo perdida y las manos metidas en los bolsillos de su chaleco, parecía ser una figura ajena al esplendor del paisaje que lo rodeaba. Había llegado a Yalta para escapar de su monótona existencia en Moscú, como lo hacían muchos otros, buscando un descanso, pero sin saber exactamente qué era lo que deseaban encontrar en ese pequeño rincón del mundo. Gurov no era un hombre feliz. Su matrimonio con una mujer insípida y su vida laboral en una oficina le ofrecían pocas satisfacciones, más allá de las comodidades materiales que la sociedad esperaba de él. Vivía con la sensación de que todo lo que había logrado hasta el momento era un eco vacío, un reflejo sin esencia de lo que había imaginado en su juventud. Sus pensamientos, aunque no lo admitiera abiertamente, a menudo se deslizaban hacia el deseo de algo más, algo que no podía encontrar en su hogar ni en su trabajo. La falta de emoción, de pasión, de algo que lo hiciera sentir verdaderamente vivo, le pesaba como una losa sobre el corazón. La tarde estaba avanzando cuando, al pasar cerca de una de las plazas donde las mujeres locales paseaban con sus perros, Gurov observó a una joven de porte delicado. Ella caminaba lentamente, sosteniendo la correa de un pequeño perrito blanco, que la acompañaba con un aire curioso. La joven no parecía hacer mucho esfuerzo por ocultar la tristeza en su mirada. Había algo en ella que llamó la atención de Gurov, su rostro fresco y suave, pero también la tristeza que, aunque imperceptible, se filtraba en sus ojos. No era una belleza arrebatadora, pero había algo en su quietud, en su modo de caminar, que despertó una curiosidad sutil en él. Dmitri no era un hombre propenso a hacer avances o a iniciar conversaciones de manera despreocupada, pero en ese momento algo en su interior se sacudió. La joven parecía fuera de lugar, diferente a las otras personas que se paseaban por el lugar, como si algo más estuviera escondido bajo su calma superficial. Decidió, sin saber por qué, acercarse a ella. «Es un perro encantador», comentó Gurov, con una voz que sonó más firme de lo que en realidad se sentía. La mujer, que hasta entonces había estado absorta en su paseo, levantó la vista sorprendida. Sus ojos, de un gris apagado, se encontraron con los de él, y por un breve momento, el mundo pareció detenerse. Había algo en su expresión que indicaba una mezcla de sorpresa y desconcierto, pero no tardó mucho en esbozar una pequeña sonrisa. «Sí, es un perro muy cariñoso», respondió, aún algo distante, pero con una nota de amabilidad en su voz. A partir de ese momento, algo insólito empezó a formarse entre ellos. La conversación continuó, aunque de manera algo reservada al principio, como si ambos estuvieran midiendo las palabras antes de entregarse por completo. Gurov, observando de cerca, notó que la mujer no era del todo ajena a la vida que él conocía. Se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera acostumbrada a esconder algo, a no ser completamente accesible. «¿Está usted aquí de vacaciones?», preguntó Gurov, buscando una excusa para alargar el momento. La joven asintió levemente, sin dejar de mirar al perro que la acompañaba. «Sí,
estoy aquí para descansar. Mi marido, una pausa, como si las palabras no quisieran salir. Mi marido está en otra ciudad. Yo vine a pasar unos días sola. El silencio que siguió a sus palabras pareció cargar el aire con una nueva tensión. Gurov se dio cuenta de que, en ese breve intercambio, había más de lo que parecía a simple vista. La mujer no se estaba simplemente distrayendo con un paseo por la ciudad. Había algo en su tono que sugería una vida oculta, una vida detrás de la sonrisa apagada y la conversación tranquila. El hecho de que hubiera mencionado a su marido de manera tan casual y distante no pasó desapercibido para Gurov, quien, aunque no era ajeno a las infidelidades, percibió en ella una vulnerabilidad que le resultó intrigante. Por un momento, Gurov se encontró deseando saber más sobre ella, pero sin saber exactamente por qué. Había algo en el rostro de la mujer, en la suavidad de su voz, que tocó algo profundo en él. Y mientras ambos continuaban caminando lentamente, Gurov sintió que las barreras invisibles entre ellos se disolvían, como si algo estuviera gestándose, un vínculo que ninguno de los dos había planeado. La conversación continuó durante algunos minutos, sin que ninguno de los dos pudiera prever el giro que tomaría. Las palabras fluían, pero debajo de ellas, se tejía una red sutil que atraía a ambos, uno hacia el otro, sin que pudieran detenerlo. Y así, de manera casi imperceptible, comenzó una historia que cambiaría las vidas de ambos, sin que ni Gurov ni la dama del perrito pudieran imaginar en ese preciso momento que ese encuentro marcaría el inicio de algo mucho más complejo que un simple paseo por la orilla del mar. Capítulo 2. Dmitry Gurov y su vida insatisfecha. Dmitry Gurov caminaba de vuelta a su hotel con pasos largos, casi apresurados, como si quisiera escapar de sí mismo. El encuentro con la mujer del perrito había sido breve, pero en su mente, lo que parecía un simple cruce de palabras comenzó a dar vueltas, creando una red intrincada de pensamientos y sensaciones que lo inquietaban. En su rostro, que habitualmente se mostraba impasible, ahora se reflejaba algo nuevo, una sombra de curiosidad, mezclada con una ligera fascinación que no lograba reconocer. Se sentía como un hombre que se había asomado a un abismo sin quererlo y que, por alguna razón inexplicable, deseaba volver a mirar. Yalta, con su brisa fresca y sus paisajes pintorescos, le ofrecía poco consuelo en ese momento. Aunque la ciudad de balneario era un refugio para muchos, para Gurov no era más que un escenario vacío donde se representaba la farsa de su vida cotidiana. El sol del atardecer, que bañaba de un tono dorado las aceras empedradas, parecía intensificar su sensación de desajuste. La multitud de turistas y lugareños que paseaban despreocupados a su alrededor no lograban disuadir la incomodidad que lo había invadido desde su llegada. Gurov no era un hombre que se permitiera demasiadas emociones. Había aprendido a ser cínico y distante, a mantener una fachada de calma, casi indiferente ante los altibajos de la vida. Su matrimonio con una mujer que él consideraba vulgar y sin carácter lo había dejado vacío, sin pasión. Y, sin embargo, no era la monotonía de su vida conyugal lo que más lo atormentaba, sino la sensación de que todo lo que hacía, todo lo que había logrado, carecía de propósito. Se había acostumbrado a esta vida sin alegría, a los rituales repetitivos de la oficina, las cenas con amigos de familia, las charlas sobre nada que llenaban su tiempo. Había tenido amantes a lo largo de los años, pero nunca había sentido que alguno de esos encuentros fuera más que un alivio temporal, una distracción pasajera de su aburrimiento existencial. La idea de la infidelidad era algo que ya no lo sorprendía. Había visto en su vida más de una vez cómo los matrimonios se desmoronaban bajo el peso de la rutina y el desdén. Había visto el amor convertirse en un contrato social, en una mera formalidad, y las relaciones se volvían intercambios vacíos, sin deseo ni pasión. Él mismo, aunque lo aceptaba sin cuestionarlo, no sentía ninguna vergüenza al pensar en sus aventuras fuera del hogar. Las mujeres que había tenido eran como las demás, frágiles, efímeras, pero ofrecían la fugaz ilusión de algo diferente, de algo nuevo, sin compromisos ni obligaciones. Sin embargo, al final, la repetición de estos encuentros se volvía tan insípida como el resto de su vida. La alegría que alguna vez había experimentado al conquistar a una mujer se había ido desvaneciendo, reemplazada por la indiferencia. Su matrimonio con Elena, su esposa, había sido un arreglo conveniente desde el principio. Ella provenía de una familia respetable, con buena posición social, y aunque no era una mujer que pudiera ser considerada hermosa, tenía lo que él llamaba una belleza segura. Era correcta, eficiente y cumplía con todas las expectativas que se le asignaban.
No le causaba molestias. Su vida junto a ella era predecible, como una rutina que se repetía sin sorpresas. Pero también era vacía. El amor, ese ardor que lo había tocado brevemente en su juventud, se había desvanecido. Ahora, los días con Elena transcurrían sin grandes emociones, sin gestos de afecto o pasiones ocultas. No había complicidad, no había la chispa que alguna vez había encendido su alma. Era más bien una compañera de vida, alguien con quien compartía un hogar, los hijos y las responsabilidades. Y nada más. El distanciamiento que sentía hacia su esposa no lo había preocupado inicialmente. No era un hombre dado a la introspección, a analizar los recovecos de su corazón. Pero aquel primer encuentro con Anna Sergeyevna lo había removido. Algo en ella, en su aparente fragilidad y en la reserva de su mirada, le había despertado una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante años. Quizá fue la forma en que ella habló de su marido, o quizás fue la sensación de que, en su compañía, él no era solo un hombre más en medio de la multitud. Algo en ella le había hecho sentir que existía una posibilidad de volver a sentir, de escapar de la rutina que lo atrapaba. Se dio cuenta de que había algo en esa mujer que no le permitía verla como una simple distracción. La manera en que había mencionado a su esposo, con una leve pausa, le hizo pensar que, al igual que él, ella también llevaba el peso de un matrimonio sin pasión, de una existencia que se arrastraba sin emoción. Gurov, sin saber cómo, comenzó a preguntarse si era posible que algo real surgiera de un encuentro tan fugaz, algo que fuera distinto a todas las aventuras que había tenido en el pasado. Anna no era como las demás mujeres con las que había compartido su vida. En ella había algo misterioso, algo que lo desafiaba a ver más allá de lo evidente. Aquella noche, al llegar a su habitación en el hotel, Gurov se sentó junto a la ventana, mirando las luces que se reflejaban en la superficie tranquila del mar. La habitación estaba en silencio, y por un momento, la ciudad misma parecía haberse dormido. Sin embargo, sus pensamientos no descansaban. Pensaba en Anna, en sus ojos, en su sonrisa distante. Preguntaba cómo sería ella en su vida diaria, lejos de los paseos junto al mar. ¿Qué secretos ocultaba su alma? ¿Cómo podría él acercarse a ella sin que todo pareciera una farsa, un juego más en su vida de mentiras y decepciones? Se levantó y caminó hacia el espejo. Observó su reflejo, el rostro que ya se había vuelto familiar, las arrugas que comenzaban a marcar sus años de desilusión. ¿Cómo era posible que, a su edad, aún pudiera sentirse tan vacío? ¿Era este el destino que lo esperaba? La quietud de un hombre que no se atrevía a vivir más allá de las fronteras de lo que era seguro y conocido. Pensó que, tal vez el amor, aunque tardío, todavía podía encontrarlo en alguien como Anna. No como una escapatoria, no como un deseo efímero, sino como algo más profundo, algo que solo la vida misma podría ofrecer a los que, como él, se habían perdido en su propia existencia. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, el sonido del reloj le recordó que el tiempo no esperaba, que el futuro se le escapaba entre los dedos como la arena del mar que nunca podría sostener. Gurov se acostó en la cama, pero el sueño no llegó de inmediato. La imagen de la dama del perrito seguía en su mente, como una llama que había comenzado a arder sin que él la alimentara, y en la oscuridad de la noche, su mente recorría una y otra vez las palabras que había intercambiado con ella, buscando algún significado oculto, algo que le dijera que, quizás, ella también estaba esperando algo más. Capítulo 3. El eco de los días perdidos. El día siguiente amaneció despejado, pero la inquietud que Gurov sentía seguía presente, como una sombra al final del camino. Cuando se levantó, la sensación de haber quedado atrapado en un sueño del que aún no lograba despertar persistía. A pesar de la belleza del paisaje de Yalta, que siempre había sabido apreciar por su tranquilidad y su aire fresco, el mundo a su alrededor parecía ahora irrelevante, un telón de fondo para un drama del que él mismo era el principal actor. Miraba a través de la ventana de su habitación con los ojos vacíos, como quien observa un paisaje hermoso sin poder reconocer su verdadero valor. La luz del amanecer se deslizaba por las colinas, tiñendo de dorado las hojas de los árboles y la superficie brillante del mar, pero nada de eso lograba calmar el torbellino interno que había comenzado a formarse en su pecho. Aquel encuentro con Anna Sergeyevna no solo le había perturbado, sino que también le había despertado algo que él mismo no reconocía como propio. Durante años, había sido un hombre que se desplazaba por la vida sin demasiada reflexión, dejando que los días se sucedieran unos a otros con la misma mecánica inquebrantable de siempre.
Se había contentado con lo que la vida le ofrecía, sin buscar demasiado, sin querer más. Pero ahora, después de haber cruzado unas pocas palabras con esa mujer, su alma parecía haber comenzado a despertar, o más bien, a recordar algo que había estado dormido en su interior. ¿Qué había cambiado en él? ¿Por qué, después de tantos años de desdén hacia las emociones, sentía ahora esa necesidad inexplicable de comprender lo que había sucedido? Gurov trató de racionalizar lo que había vivido, de darle un sentido lógico a lo que había ocurrido. Pero no encontraba respuestas sencillas. No podía negar que algo en Anna había tocado una fibra dentro de él. Había algo en ella que lo había atraído, algo sutil y delicado, algo que no podía identificar con facilidad. No era su belleza, pues él había visto muchas mujeres hermosas a lo largo de su vida. Tampoco era su voz, que era suave pero no particularmente especial. Lo que lo había cautivado, lo que lo había hecho dar vueltas a su mente, era la quietud de ella, su tranquilidad, su desconfianza de la vida misma. Aquella mujer había encarnado, en su parecer, una sensibilidad que él había perdido hacía mucho tiempo, una sensibilidad que solo alguien como él, acostumbrado a la indiferencia, podía reconocer en los otros. Sin embargo, la duda se colaba en su mente una y otra vez. ¿Era posible que ella fuera diferente a todas las demás? ¿Podría ser que, por fin, después de tantos años de vacío, él hubiera encontrado algo que valiera la pena? Gurov no creía en los cuentos de hadas, no confiaba en las pasiones repentinas. En su experiencia, el amor era algo que se construía poco a poco, que se desarrollaba a través de la convivencia y la rutina, y no a través de momentos fugaces de encuentro. Había sido testigo de demasiadas ilusiones rotas, de amores que se desvanecían en el aire, de pasiones que se extinguían en la oscuridad de la noche. Pero ahora, mientras caminaba por la ciudad de Yalta, sus pasos lo llevaban sin querer hacia el mismo lugar donde había visto a Anna por primera vez. No era una decisión consciente, sino más bien una necesidad inexplicable, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no lograba entender. Pasó por las tiendas de souvenirs, por los pequeños cafés que bordeaban la calle principal, y vio a los turistas que charlaban animadamente, ajenos a su tormenta interna. Nadie parecía estar tan absorbido en sus pensamientos como él. Se detuvo un momento junto a una fuente, donde el agua saltaba alegremente, y se miró en el reflejo que se formaba en la superficie. ¿Qué había de él en ese reflejo? Era la imagen de un hombre que había hecho de la rutina su vida, un hombre que había renunciado a las preguntas grandes para contentarse con las respuestas fáciles. La respuesta, por supuesto, era sí. Y sin embargo, había algo que no podía quitarse de la cabeza. Anna. Pensaba en ella como en una presencia lejanas, un espíritu al que había conocido por azar, pero que no podría alejar de su mente. Mientras avanzaba, sintió como si algo dentro de él lo empujara hacia ese destino incierto. Pero, al mismo tiempo, la razón se revelaba. ¿Qué esperaba realmente de todo esto? ¿Qué se podía esperar de una mujer que, aunque intrigante, no le pertenecía? En un momento dado, cuando ya se encontraba en la plaza principal, vio a lo lejos una figura familiar. Allí estaba, junto a la fuente, con su perrito blanco que la acompañaba como siempre. Anna parecía ajena a su presencia, perdida en sus propios pensamientos, y Gurov, sin poder evitarlo, sintió como su corazón latía con una intensidad extraña, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Ella no lo vio de inmediato, pero cuando sus ojos se encontraron, hubo un leve titubeo en su mirada, un breve destello de sorpresa que pronto desapareció tras una expresión más tranquila. Se acercó a ella sin saber qué decir. ¿Debería hablarle con la misma ligereza con la que siempre se había dirigido a las mujeres en su vida, o debía hacer un esfuerzo por mostrar algo más? Su mente se debatía entre el impulso de acercarse y la indecisión de no querer hacerlo. Sin embargo, sus pasos lo llevaron hacia ella con una determinación que no comprendía. «Buenos días», dijo Gurov, casi sin poder evitarlo. Anna lo miró con una expresión reservada, pero no parecía molesta. De hecho, había algo en su rostro que indicaba que la conversación podría no ser tan inesperada como él había supuesto. A lo lejos, el sonido de las olas chocando contra las rocas se mezclaba con la música distante de algún acordeón que sonaba en una de las plazas cercanas. «Buenos días», respondió ella, y su voz era suave, pero no completamente fría. Había algo en su tono que sugería que, tal vez, no estaba tan distante de él como parecía en un principio. Gurov no sabía si esa conversación debería continuar. Sin embargo, algo le decía que debía insistir,
que debía arriesgarse a dar un paso más allá de la barrera de lo habitual, más allá de la superficie de las palabras vacías. ¿Cómo está su perrito?, preguntó, tratando de romper el silencio con algo que le pareciera natural. Anna sonrió levemente, como si esa simple pregunta hubiera aliviado alguna tensión. Está bien, como siempre. Hizo una pausa, luego añadió. Él también disfruta de estos paseos. Gurov la observó, notando cómo los rayos del sol brillaban en su cabello, creando reflejos dorados que casi parecían mágicos. Algo en ella lo cautivaba aún más, algo que él no sabía nombrar, pero que sentía como una fuerza tranquila que lo atraía de manera inevitable. La conversación continuó de manera superficial, como si el destino hubiera decidido que ambos estaban destinados a hablar, aunque las palabras parecieran ser más un juego que una necesidad verdadera. Pero en la mente de Gurov, las preguntas seguían latiendo, cada vez con más fuerza. ¿Qué quería realmente de Anna? ¿Qué pretendía con ese encuentro que, aunque breve, había dejado una huella profunda en su alma? La mujer del perrito, con su presencia enigmática, se había convertido en el centro de sus pensamientos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Gurov se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado, uno que ya no podía controlar. En su interior, algo había comenzado a resquebrajarse, como si el muro que había construido a lo largo de los años estuviera por desplomarse, y la figura de Anna se había convertido en la grieta a través de la cual comenzaba a fluir una verdad que no había querido ver antes. Capítulo 4. Los recuerdos que se despliegan. El día pasó de manera perezosa, como un río de agua tibia que arrastra sin prisa las hojas caídas, mientras Gurov, absorto en sus pensamientos, trataba de comprender la extraña conexión que había surgido con Anna. A lo largo de la tarde, mientras caminaba por las solitarias avenidas de Yalta, el sol se deslizaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. Cada paso lo llevaba más allá de la simple curiosidad que había sentido al principio. De alguna manera, su mente ya no podía liberarse de la imagen de ella, que persistía como una sombra cálida en su pecho. Durante años, Gurov había llevado una vida de insatisfacción calculada, de desapego sistemático, guiado por su propio cinismo, su ironía y su desdén por todo aquello que se presentaba como romántico. Nunca había creído en las pasiones fugaces ni en los encuentros que parecían más allá del azar. Todo en su vida había sido una serie de actos sin mayor profundidad, donde las emociones eran solo sombras pasajeras que desaparecían tan rápido como llegaban. Pero Anna había irrumpido en su mundo como un suspiro, una presencia invisible pero poderosa, como si la vida misma lo llamara algo que había olvidado o quizá nunca había conocido. Cada recuerdo de ella lo perseguía como un eco lejano, y más que recordar, él comenzaba a preguntarse si esa visión de Anna sería alguna vez real o tan solo un reflejo que desaparecería al despertar. Esa misma noche, mientras se acomodaba en su habitación del hotel, Gurov no pudo evitar mirar hacia la ventana, de donde se veía el mar, calmo y vasto, iluminado por la luz plateada de la luna. El aire fresco de la noche entraba a través de las cortinas, trayendo consigo el suave murmullo de las olas, un sonido que siempre lo había encontrado reconfortante, pero que hoy le sonaba diferente, casi como un recordatorio de algo que estaba por descubrir. Gurov se recostó en la cama, mirando al techo con los ojos abiertos, como si esperara que la respuesta a sus pensamientos le llegara en ese momento. Pero nada sucedió. A la mañana siguiente, antes de que el sol ascendiera por completo en el cielo, él ya se encontraba de nuevo en las calles de Yalta, buscando alguna señal de que lo que había experimentado con Anna no era solo una fantasía momentánea. El aroma a mar y a tierra mojada lo envolvía, y la ciudad aún estaba tranquila, sumida en un sueño ligero antes de que el bullicio comenzara a llenarla. No pensó en nada en particular, solo caminó, guiado por una necesidad inexplicable. Cada paso lo llevaba hacia un destino incierto, pero tan necesario para él en ese momento. Pensaba en ella sin querer, como si algo dentro de él estuviera creando un vínculo, una necesidad de encontrarla nuevamente. Cuando llegó a la pequeña plaza donde se habían encontrado, su corazón dio un vuelco al verla allí, de nuevo con su perrito, caminando lentamente por el mismo sendero. Ella lo vio antes de que él pudiera acercarse, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Anna lo miró fijamente, pero no había sorpresa en su rostro, como si ya lo hubiera esperado, como si sus pensamientos, de alguna manera, también lo hubieran convocado. Había algo sereno en ella, una calma profunda que la rodeaba, que parecía decirle a Gurov que su presencia no era una casualidad, que todo lo que había sucedido hasta ese momento tenía un propósito, aunque él aún no lo comprendiera.
Buenos días, Guro, dijo ella con una sonrisa suave, y su voz, al igual que la última vez, parecía tener un eco lejano y profundo. Era una voz que parecía estar hecha para ser escuchada por pocos, como un susurro que llevaba consigo los secretos de algo oculto. Buenos días, Anna, respondió él, casi sin poder evitarlo. Estaba intrigado, pero algo dentro de él le decía que debía ser más cauteloso, que esta no era una conversación común. Se quedaron mirándose unos segundos, como si la conversación que estaban a punto de iniciar no fuera la que usualmente se tendría entre dos personas desconocidas, sino algo mucho más complicado, más denso. Anna estaba más callada que de costumbre, y Guro percibió que su mirada era más profunda, casi como si estuviera pensativa, contemplando algo que no estaba en el entorno inmediato. ¿Estás aquí de nuevo por el mar?, preguntó ella, rompiendo el silencio, pero con un tono que sugería que no era solo una pregunta trivial, sino que se esperaba algo más detrás de ella. Sí, respondió Guro, sin saber bien qué decir. En su mente, las palabras no fluían con facilidad. Parecía como si cada una de ellas tuviera un peso inesperado, como si cada conversación con ella estuviera marcada por una sensibilidad que le resultaba extraña. Sin embargo, en el fondo de su ser, había algo que lo impulsaba a seguir hablando, a no retroceder. Yo también lo necesito, dijo Anna, con un leve suspiro. El mar tiene algo que calma lo que uno lleva dentro. A veces, siento que lo que busco está aquí, entre las olas, pero nunca consigo encontrarlo. Gurov no sabía si ella hablaba en sentido figurado o si se refería a algo más profundo, algo que compartía sin palabras. Pero sentía que esa simple declaración llevaba consigo una carga emocional considerable. Anna estaba abriendo una puerta hacia algo más íntimo, hacia una verdad que ella no podía expresar completamente, pero que Gurov percibía como un eco lejano que resonaba dentro de él también. La conversación continuó, pero algo había cambiado entre ellos. Ya no era una simple charla casual, sino que cada palabra se cargaba de un significado más profundo. Anna no estaba dispuesta a decir todo lo que pensaba, pero sus respuestas indicaban que ella también había comenzado a cuestionarse el encuentro que había tenido con Gurov. A través de sus palabras, se podía sentir la tensión que existía entre lo que querían decir y lo que realmente podían expresar. Era como si ambos estuvieran atrapados en una burbuja de silencio, donde cada uno trataba de encontrar la manera de decir lo que no se atrevía a pronunciar. En ese breve espacio de tiempo, Gurov sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no estaba tan seguro de lo que pensaba, ni de lo que quería. La imagen de Anna se había vuelto aún más misteriosa, más compleja. Ella había comenzado a invadir su mente de maneras que no podía controlar, y más lo pensaba, más sentía que esa atracción por ella era una cuestión mucho más profunda de lo que había imaginado. Anna no era solo una mujer bonita a la que había conocido por accidente. Ella se había convertido en una fuerza que desbordaba los límites de lo racional, algo que no podía simplemente desestimar. El silencio se alargó, mientras ambos permanecían en la plaza, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero conscientes de que algo había comenzado a tejerse entre ellos, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir. La tensión estaba en el aire, como una brisa suave que corría entre las hojas de los árboles, un recordatorio de que todo en la vida está en constante movimiento, incluso cuando parece que todo está quieto. Finalmente, Anna rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Crees que uno puede encontrar la felicidad en este tipo de encuentros?, preguntó, mirando fijamente a Gurov con una expresión que reflejaba tanto curiosidad como duda. Gurov no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a los ojos de Anna, buscando en sus profundidades una respuesta que no encontraba. Pero la respuesta no estaba en sus palabras, ni en la lógica. La respuesta estaba en lo que no se decía, en los silencios compartidos, en las miradas que hablaban sin necesidad de ser pronunciadas. No lo sé, respondió al fin, con sinceridad. Pero quizás no se trata de encontrarla, sino de vivirla, aunque sea por un momento. Ambos quedaron en silencio, mirando el mar que se extendía ante ellos, mientras la brisa del océano acariciaba sus rostros, como si el destino, de alguna manera, hubiera decidido que sus caminos se cruzaran, y que ese encuentro tuviera una relevancia que ni ellos mismos podían comprender completamente. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos y suaves, Gurov sabía que su vida había dado un giro irreversible. Había algo en Anna, en su presencia serena y profunda, que lo había tocado de una manera que no podía explicar, pero que no podía dejar de sentir. Algo había cambiado,
Y no podía retroceder. Capítulo 5. La verdad en los silencios. Los días pasaban lentamente en la cálida quietud de Yalta, y con cada uno de esos días, la relación entre Gurov y Anna se volvía más intrincada y difícil de desentrañar. El mar seguía allí, constante y omnipresente, como un telón de fondo que parecía borrar todas las preocupaciones del mundo, pero lo que ocurría entre ellos no era tan sencillo ni tan tranquilizador. El sol se alzaba cada mañana con la misma intensidad, pero las horas parecían alargarse, llenas de una tensión que no podían ignorar, un susurro constante en sus corazones que los empujaba a acercarse más, pero al mismo tiempo los mantenía al borde de la duda. Gurov había comenzado a pasar más tiempo en la ciudad, con la excusa de explorar y disfrutar de sus alrededores, pero la realidad era que cada paso que daba parecía estar orientado hacia un único propósito: encontrarse con Anna. Había algo en su interior que lo atraía irremediablemente hacia ella, como una fuerza que no podía resistir, aunque no entendiera bien su naturaleza. Y mientras tanto, Anna, al principio tan distante y reservada, había comenzado a abrirse de una manera sutil, pero definitiva. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano al mar, una brisa suave acariciaba sus rostros. La luz dorada del atardecer bañaba el paisaje en tonos cálidos, y el cielo se extendía, profundo y misterioso, con nubes que parecían perderse en el horizonte. El silencio entre ellos, aunque cómodo, era a la vez pesado, como si las palabras no pudieran expresar lo que realmente sentían. Anna caminaba a su lado, más cerca de lo que lo había estado en sus encuentros anteriores, y él sentía una especie de magnetismo en su presencia, algo que lo mantenía en un estado constante de alerta y reflexión. Es extraño, pensaba Gurov, como algo tan simple, como un paseo por el parque, puede cambiar tanto el curso de la vida. No hace mucho, no hubiera imaginado que estaría aquí, tan cerca de ella, sintiendo esta sensación en mi pecho, algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Cada vez que la miraba, veía más que una mujer atractiva y misteriosa. Veía una profundidad que lo asustaba, que lo desarmaba. Anna no solo era un reflejo de su propia insatisfacción, sino una presencia real y tangible que parecía comprender de manera más profunda que las complejidades de la vida. Era como si hubiera una conversación no dicha entre ellos, como si ambos supieran que había algo más, algo que se deslizaba por debajo de las palabras. Finalmente, Gurov no pudo contener su necesidad de hablar, aunque no sabía qué decir exactamente. ¿Alguna vez has sentido que un lugar, un momento, una persona, pueden cambiar toda tu vida? Preguntó, sin mirarla directamente, pero con una ansiedad sutil en su voz. Anna lo miró de reojo, con su expresión suave pero decidida, como si estuviera decidiendo si abrir una puerta que podría cambiar algo dentro de ella. Sí, respondió con una calma serena. Creo que sí lo he sentido. No siempre es algo que uno pueda explicar. Hay momentos en que el corazón sabe lo que la mente no alcanza a comprender. Las palabras de Anna resonaron profundamente en Gurov, que se detuvo un instante y la observó en silencio. Ella parecía hablar con una comprensión tan sutil de las emociones humanas que Gurov se sintió casi incapaz de seguir la conversación. Sin embargo, algo en su interior lo empujaba a ir más allá, a preguntar más, a descubrir si había una verdad más grande en lo que Anna decía. ¿Es este uno de esos momentos?, preguntó él, con voz grave, como si se estuviera exponiendo a algo más grande que él mismo. Anna lo miró, y por un breve instante, sus ojos brillaron con una luz que parecía provenir de algún lugar lejano y profundo. Luego, volvió su mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas. No lo sé, respondió lentamente, casi en un susurro. Pero tal vez no se trata de saberlo. Tal vez se trata de vivirlo. Quizás no debemos entender todo, Gurov. Tal vez solo debemos sentirlo. Las palabras de Anna flotaban en el aire, cargadas de un significado que Gurov no podía ignorar. Había algo en ellas que lo tocaba, algo que lo empujaba hacia un lugar dentro de sí mismo que no conocía. Durante años, había sido un hombre que se había refugiado en la lógica y el cinismo, buscando en los otros solo fragmentos de su propia indiferencia. Pero ahora, con Anna, todo eso parecía desmoronarse, como si las capas de su vida se estuvieran desnudando poco a poco. La verdad, aquella verdad que él siempre había eludido, comenzaba a emerger, aunque no podía verla completamente. La idea de sentirse vulnerable, de sentir lo que realmente era, lo aterraba. Continuaron caminando en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, como si estuvieran separados por un abismo invisible,
pero cada uno de ellos acercándose lentamente a la orilla de ese mismo abismo. Era extraño cómo los momentos más simples podían tener tal peso, como un simple paseo en una ciudad junto al mar podía hacer que las realidades de la vida se desvanecieran, dando paso a un sentimiento más crudo, más sincero. La presencia de Anna ya no era solo algo físico, sino una necesidad emocional que Gurov no podía controlar. Llegaron a un pequeño banco en el borde del parque, y ambos se sentaron. Anna se inclinó ligeramente hacia atrás, cerrando los ojos por un momento, como si quisiera saborear la tranquilidad que los rodeaba. Gurov la observó en silencio, notando cómo la luz del atardecer caía sobre ella, dibujando contornos suaves en su rostro, destacando la serenidad que parecía envolverla. Finalmente, Gurov habló nuevamente, su voz más baja que antes, como si estuviera buscando las palabras correctas. «No puedo dejar de pensar en ti, Anna», dijo, sin rodeos, sin el cinismo que normalmente dominaba su discurso. Esta vez, las palabras eran sinceras, quizás más de lo que él mismo esperaba. En su voz había un tono de vulnerabilidad que rara vez dejaba escapar. Anna lo miró entonces, y por un momento, sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y aceptación, como si comprendiera exactamente lo que él quería decir. «Yo también pienso en ti, Gurov», respondió, pero su voz no era de esas que buscaban consuelo. Era una voz que hablaba de algo más complejo, algo que se tejía en el espacio entre ellos. El aire se hizo más denso, y el sonido del mar llegó a sus oídos, suave y constante, como una melodía que acompañaba la verdad que ambos compartían sin necesidad de palabras. Gurov se dio cuenta de que, aunque aún no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, algo había cambiado en él. Anna ya no era solo un destello fugaz en su vida. Ella se había convertido en una presencia real, compleja, llena de secretos que él deseaba descubrir, pero que temía a la vez. Se quedó allí, junto a ella, en silencio, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, y la noche comenzaba a extender su sombra suave sobre la ciudad. En ese momento, algo dentro de Gurov se quebró, y por fin, comprendió que ya no había vuelta atrás. La verdad que buscaba no estaba en las respuestas, sino en los silencios, en los gestos, en las miradas compartidas. En este encuentro con Anna, había algo mucho más profundo que él aún no podía comprender por completo, pero que ya comenzaba a aceptar. Lo que sentía, lo que compartían, ya era más importante que cualquier explicación. Capítulo 6. El peso de las palabras no dichas. La relación entre Gurov y Anna ya no se desarrollaba con la misma ligereza que al principio. Aquel amor clandestino, tan fresco y lleno de promesas, ahora se tornaba pesado, como una verdad sin nombre que se ocultaba bajo el agua, esperando salir a la superficie. Cada encuentro, cada conversación, estaba teñido de una melancolía que Gurov no podía identificar completamente. A pesar de que Yalta seguía siendo el lugar hermoso donde todo comenzó, la ciudad y el mar, que antes le ofrecían paz y libertad, ahora le parecían solo un refugio temporal. Algo más profundo, algo que no podía deshacerse tan fácilmente, lo tenía atrapado. Anna se había convertido en un enigma al que no sabía cómo acercarse. Cuando estaba con ella, Gurov experimentaba un crisol de emociones: deseo, nostalgia, miedo. La mujer que antes parecía ser una mera figura de belleza exótica en sus ojos, ahora era algo mucho más significativo. A veces, cuando la miraba, sentía que le era imposible comprenderla del todo, pero al mismo tiempo, había algo en ella que lo atraía con una fuerza inexplicable. Había algo en sus ojos que hablaba de secretos y de pasados dolorosos, de un alma que no podía mostrarse a la luz del sol sin perder parte de sí misma. Gurov ya no veía en ella solo a una amante, veía a alguien que compartía su incertidumbre, sus miedos, sus pequeñas renuncias. Pasaron los días, y aunque seguían encontrándose con frecuencia, algo había cambiado. Ya no podían ser los mismos, como si algo irreversible se hubiera fraguado en sus personas. A veces, Anna parecía distante, como si estuviera mirando más allá de Gurov, hacia algo que él no podía ver. En esos momentos, Gurov sentía la extraña sensación de ser un espectador en su propia vida, atrapado en una obra en la que ya no podía predecir el final. Sentía que algo se desmoronaba, como un sueño que, aunque hermoso, ya había tocado su fin. Una tarde en que la lluvia caía suave sobre la ciudad, Gurov se encontraba sentado junto a una ventana del pequeño café en el que solían encontrarse. La lluvia batía con suavidad en los cristales, creando una especie de murmullo de fondo que parecía acompañar la quietud de sus pensamientos. Pensaba en ella, en Anna,
como siempre lo hacía ahora. Ella estaba allí, en su mente, como una presencia constante, imposible de sacar de su cabeza. Era un día gris, el tipo de día en el que las emociones se volvían más intensas, cuando todo parecía borroso y la realidad se mezclaba con los sentimientos. Gurov había llegado temprano, buscando un momento de paz, pero no encontró más que la ansiedad que siempre le seguía. Por fin, vio su figura aparecer a lo lejos, caminando por la acera empapada por la lluvia. Llevaba un abrigo oscuro que se pegaba a su cuerpo, y su rostro, como siempre, era una mezcla de serenidad y algo más profundo que él no podía comprender. Cuando ella entró al café, Gurov se levantó para saludarla, pero antes de que pudiera decir algo, Anna lo miró fijamente. Sus ojos, tan claros como siempre, parecían ocultar algo, una verdad que ella aún no estaba dispuesta a compartir. Ella se acercó lentamente, sin prisas, como si cada paso estuviera marcado por una cierta pesadez. Cuando llegó a su lado, se sentó sin decir una palabra, y por un momento, ambos se miraron en silencio. En ese silencio, Gurov sintió que todo lo que había vivido hasta entonces se había condensado en esa mirada. No necesitaba palabras, lo entendían todo en ese instante. Pero esa comprensión mutua estaba plagada de preguntas sin respuesta. Finalmente, fue Anna quien rompió el silencio, con una voz suave, casi melancólica. ¿Sabes, Gurov? A veces siento que estamos atrapados en algo que no podemos controlar. Como si nos hubieran lanzado aquí, a este lugar, sin que ninguno de los dos tuviera la oportunidad de decidir. Todo ha sido tan rápido, tan inesperado. Las palabras de Anna le golpearon el pecho. Era como si finalmente estuviera tocando una verdad que Gurov ya había sentido, pero que nunca se había atrevido a verbalizar. Los días de incertidumbre, de deseo agridulce, de momentos robados, parecían ahora un espejismo que comenzaba a desvanecerse. Cada palabra de Anna era como una rendija por la que se filtraba una realidad que ya no podían ignorar. La vida, tan llena de promesas cuando todo comenzaba, ahora se había vuelto más pesada, como una carga que ambos compartían. Gurov la miró con intensidad, como si intentara descubrir qué se escondía detrás de su tono tranquilo. Lo sé, Anna, respondió, sintiendo que su voz sonaba más grave de lo habitual. A veces me pregunto si realmente entendemos lo que estamos haciendo. Pero, al mismo tiempo, hay algo que no puedo controlar, algo que me arrastra hacia ti, algo que no puedo dejar de seguir, aunque lo intente. Y no sé si eso es bueno o malo. La expresión de Anna no cambió, pero sus ojos brillaron con una intensidad diferente, como si el peso de sus palabras hubiera llegado al mismo punto de quiebre que él. Ella, que siempre había sido la mujer de la serenidad, ahora mostraba una vulnerabilidad que él nunca había imaginado. Era como si algo se hubiera quebrado dentro de ella también, algo que no podía dejar atrás. A pesar de todo, ella seguía allí, junto a él, como una presencia cálida pero compleja, imposible de comprender en su totalidad. No sé si alguna vez podremos entenderlo completamente, dijo ella, con una tristeza sutil en su voz. Tal vez no sea necesario. Tal vez solo debamos seguir. Pero el hecho de que sigamos adelante no significa que sea fácil. Y tal vez eso es lo que más me asusta. Gurov la observó en silencio. Por primera vez, la distancia entre ellos no era solo física. Había una separación emocional que no se podía ignorar. Ellos ya no eran los mismos dos extraños que se habían encontrado en Yalta. Habían compartido algo tan profundo y tan fugaz que ahora se encontraban al borde de algo más grande. La posibilidad de perderse el uno al otro, de perderse a sí mismos. En la quietud de la tarde lluviosa, con las gotas de agua golpeando suavemente los cristales, Gurov se dio cuenta de que ya no podía seguir adelante como antes. Ya no podía seguir simplemente disfrutando del momento. La relación que había comenzado como un escape, un paréntesis en sus vidas, ahora se había convertido en algo mucho más complicado. El deseo ya no era suficiente para sostener lo que sentían el uno por el otro. Había algo más profundo, y quizás algo más doloroso, que los mantenía unidos. Y en ese momento, Gurov supo que las palabras que no se decían, los silencios que compartían, eran la verdadera prueba de su relación. No se trataba de lo que decían, sino de lo que no podían decir, de lo que se escondía detrás de las miradas, de lo que cada uno llevaba dentro. En ese silencio pesado, Gurov comprendió que, quizás, el amor que compartían no estaba destinado a ser entendido por completo, sino simplemente vivido,
aunque fuera de una manera imperfecta y fugaz. Y aunque le costara aceptarlo, ese amor, con todas sus contradicciones y su dolor, era lo único real que tenía. Capítulo 7. La quietud de las promesas rotas. Las semanas siguientes pasaron con una lentitud casi insoportable. La ciudad de Yalta, con su tranquilidad engañosa, parecía observar desde lejos el desmoronamiento de lo que había sido un amor impetuoso. Gurov y Anna continuaban viéndose, pero los encuentros ya no tenían la misma chispa de antaño. La ciudad costera, que antes era el escenario perfecto para los susurros secretos y los abrazos furtivos, ahora se transformaba en una prisión silenciosa, con los muros invisibles de las emociones no expresadas. Gurov se encontraba atrapado en una maraña de pensamientos contradictorios. En sus días de soledad, mientras paseaba por la ciudad o miraba al mar desde su habitación, se preguntaba si lo que sentía por Anna era real o solo una ilusión creada por el contexto. Había algo en ella que le resultaba completamente inalcanzable, algo que no lograba comprender, como si ella misma fuera un reflejo borroso de lo que él deseaba. El amor, en su caso, siempre había sido más físico que emocional, un espacio para la pasión más que para la intimidad. Pero con Anna, todo parecía diferente. Había algo más en ella, algo que no podía deshacerse, algo que lo mantenía cautivo de una manera más profunda que cualquier deseo fugaz. Por su parte, Anna estaba cambiando también. Ya no llegaba con la misma energía que al principio, su rostro, antes lleno de confianza y misterio, ahora mostraba signos de una fatiga que no podía ocultar. Había algo en sus ojos que antes no estaba allí, una sombra de duda, una pequeña grieta en su fachada que no podía ser ignorada. A veces, cuando se encontraban, él la veía mirar a lo lejos, como si buscara respuestas en un horizonte que solo ella podía ver. Pero cuando sus miradas se cruzaban, no había palabras que pudieran llenar el espacio entre ellos. Solo el silencio de lo no dicho. Una tarde, mientras Gurov se encontraba en el café habitual esperando a Anna, reflexionaba sobre el giro que había tomado su vida. El lugar, un pequeño refugio de madera en la esquina de la calle, con sus mesas dispersas y las paredes llenas de recuerdos de otros visitantes, parecía observarlo con la misma calma que el mar lejano. Pero él no podía escapar de los pensamientos que le rodeaban. La figura de Anna, que alguna vez había sido un reflejo de su propio deseo, ahora parecía más distante. Ya no era la mujer enigmática que le había cautivado, sino una presencia llena de silencios y promesas rotas. De repente, la puerta del café se abrió con el característico sonido de campanillas, y Gurov levantó la vista. Allí estaba ella, con su abrigo oscuro y su andar lento. Anna lo miró con una pequeña sonrisa, pero había algo en su rostro que le hizo sentirse inquieto. No era solo la fatiga, sino una incertidumbre que él no sabía cómo enfrentar. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero el contacto, antes tan lleno de significado, ahora le pareció frío. Ella se sentó frente a él, sin prisa, y lo miró con una suavidad que le hizo sentir que algo estaba por cambiar. He estado pensando, dijo Anna con una voz baja, como si las palabras fueran pesadas y difíciles de pronunciar, sobre todo lo que hemos vivido. No sé si esto es lo que quiero, Gurov. No sé si estoy dispuesta a seguir perdiendo parte de mí misma por algo que no tiene futuro. Gurov la miró, incapaz de articular una respuesta inmediata. Había sentido, en algún rincón de su ser, que este momento llegaría. Pero no estaba preparado. El peso de las palabras de Anna lo aplastaba, y por un instante, el café se convirtió en un espacio demasiado pequeño para todo lo que ambos llevaban dentro. Las palabras que ella acababa de decirle parecían desmoronarse en su interior, como castillos de arena arrasados por las olas. Yo también he estado pensando mucho, respondió él, su voz algo rasposa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Y entiendo lo que dices. Pero hay algo que no puedo dejar de sentir, algo que no puedo cambiar solo porque las circunstancias no son adversas. Tal vez esto no tenga un futuro claro, tal vez estamos condenados a vivirlo en sombras, pero aún así, Anna, no quiero que se termine. Ella lo miró en silencio, sus ojos fijos en él como si tratara de leer algo en su rostro. Gurov podía ver cómo las emociones competían en su interior, reflejándose en su expresión. Pero Anna no dijo nada, y eso, más que cualquier palabra, le dolió. En ese silencio, Gurov entendió algo que no había querido reconocer antes, la verdad que ambos evitaban enfrentar. Lo que había entre ellos no era amor eterno, ni un destino inevitable. Era un espejismo,
un suspiro fugaz en el tiempo, creado por dos almas perdidas que no sabían cómo encontrar un camino en común. El tiempo pasó lentamente esa tarde, como si las horas se estiraran hasta volverse interminables. Gurov intentaba pensar en algo que pudiera decir para retenerla, para convencerla de que no se alejara. Pero sabía que las palabras ya no tenían el poder de detener lo que ya había comenzado. Anna ya había tomado su decisión, aunque aún no lo reconociera plenamente. En sus ojos, Gurov podía leer la lucha interna, el deseo de seguir, pero también el miedo a perderse por completo. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Lo sé, Gurov. Entiendo lo que sientes. Pero a veces, es necesario dejar ir lo que no se puede mantener. Tal vez si no lo hacemos, nos dañaremos más. Tal vez nunca volvamos a encontrarnos. Y eso también está bien. Esas palabras, simples pero llenas de un peso indescriptible, cayeron sobre él como una losa. Gurov no sabía cómo responder. No había nada que pudiera decir que cambiara la verdad de lo que estaba sucediendo. Ella se levantó lentamente, y antes de irse, lo miró por última vez. Su mirada era triste, pero decidida. Como si estuviera dejando atrás no solo a Gurov, sino una parte de sí misma que ya no quería cargar. Cuando la puerta del café se cerró detrás de ella, Gurov se quedó allí, en silencio. La última ráfaga de viento frío entró por la ventana abierta, como si el mundo exterior también lo estuviera abandonando. Y allí, entre las sombras de su propia desolación, Gurov comprendió que ya no podía seguir aferrándose a lo que no podía salvarse. Lo que había comenzado como un amor fugaz, una pasión efímera, se había transformado en una verdad amarga y silenciosa. Y aunque el sol seguía brillando afuera, Gurov sabía que ese día, en algún rincón de su alma, la última promesa de Yalta se había roto. Capítulo 8. El reflejo de lo perdido. El otoño comenzó a dibujar su triste presencia en Yalta, con sus hojas doradas arrastradas por el viento y sus cielos grises que parecían sumidos en una melancolía que reflejaba el estado del corazón de Gurov. Después de la partida de Anna, las calles de la ciudad se convirtieron en un escenario desolado para él. Las conversaciones en las cafeterías y los paseos por el puerto ya no tenían la misma ligereza de antes. Había algo pesado, opresivo en cada esquina, algo que él no podía escapar, ni siquiera con los ojos fijos en el horizonte del mar, donde el agua y el cielo se confundían en una línea tan distante y fría como sus pensamientos. Gurov, como un espectro, recorría la ciudad, buscando consuelo en los mismos lugares que antes le habían servido de refugio. Pero nada lo tranquilizaba, porque todo lo que encontraba era el reflejo de lo que había perdido. La imagen de Anna, aunque fugaz y fragmentada, aún lo perseguía. Cada rincón parecía estar impregnado de ella, como una sombra que no podía disiparse. En las noches, al acostarse, sus recuerdos se convertían en un océano agitado que lo mantenía despierto, dando vueltas en la cama, buscando algo que lo liberara de esa sensación de vacío que lo atormentaba. Por un lado, Gurov sabía que había llegado el momento de seguir adelante. Anna había tomado su decisión, y él también debía encontrar su camino. Pero, por otro, algo lo retenía. Un eco persistente que no podía silenciar. En su mente, aún resonaban las palabras de Anna: tal vez nunca volvamos a encontrarnos, y eso también está bien. Era como si esas palabras se hubieran clavado en su alma, y cada vez que las recordaba, sentía un dolor nuevo, como una herida que no cicatrizaba. Un día, mientras paseaba por los acantilados que bordeaban la ciudad, Gurov se detuvo frente a un pequeño banco de madera. Allí, donde el viento golpeaba con fuerza y el sonido del mar se perdía en la distancia, se sentó y cerró los ojos. Intentaba recordar a Anna tal como la había visto la última vez, buscando en su memoria un rostro que ya no podía tener. Su mente, confundida por los recuerdos, lo traicionaba. No sabía si lo que sentía era verdadero amor, una nostalgia romántica o solo la necesidad de llenar el vacío que ella había dejado. El sonido de los pasos sobre las piedras lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia un lado y vio a un hombre de mediana edad que caminaba lentamente hacia él. El hombre, al verlo, se detuvo un momento, y Gurov, instintivamente, lo reconoció. Era un conocido de Yalta, un hombre que había sido testigo de sus encuentros con Anna, un hombre que, de alguna manera, parecía conocer los detalles de su vida, aunque nunca habían hablado demasiado. El hombre se acercó, sonrió y se sentó junto a él en el banco. ¿Pensando en algo profundo?, preguntó el hombre, observando a Gurov con una mirada curiosa pero comprensiva.
Gurov sonrió, un gesto que no llegó a tocar sus ojos. Quizá, solo en lo que he perdido. En lo que nunca se puede recuperar. El hombre asintió lentamente, como si hubiera comprendido algo que no se decía en voz alta. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el mar que continuaba su eterno movimiento, indiferente al dolor humano que se desbordaba en sus corazones. Gurov sentía una extraña conexión con ese hombre, aunque las palabras no fueran necesarias. A veces, continuó el hombre, con un tono de sabiduría que le venía de la experiencia, la vida nos presenta momentos en los que tenemos que aprender a dejar ir. No to do este destinado a permanecer. El tiempo, como el mar, lo borra todo, incluso los recuerdos más intensos. Gurov lo miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. Algo en su interior se conmovió, pero no estaba seguro de qué exactamente. El hombre, al ver la expresión de Gurov, continuó. He visto muchas personas en mi vida. Muchas historias de amor que terminan así, con la distancia, con el olvido. Y todos pensamos que no podremos soportarlo, que la pérdida nos destruirá. Pero, al final, aprendemos a seguir adelante. A veces, ni siquiera sabemos por qué lo hacemos, pero seguimos. Eso es lo que hace el tiempo. Gurov lo miró fijamente, como si las palabras de ese hombre, desconocido pero tan cercano, fueran un faro en medio de su confusión. ¿Crees que algún día podré olvidar? Preguntó Gurov, su voz quebrada por una mezcla de desesperación y necesidad de respuesta. El hombre lo observó en silencio, como si estuviera evaluando la profundidad de la pregunta. Finalmente, dijo. No lo sé. Tal vez el olvido no sea lo que necesitamos. Tal vez lo que necesitamos es aceptar. Aceptar que hay cosas que no están destinadas a ser eternas. El amor es solo un capítulo de nuestra vida, no el libro completo. Y cuando aprendemos a ver esto, la vida se convierte en algo más grande que cualquier historia de amor. Gurov asintió lentamente, sintiendo una extraña paz al escuchar esas palabras. Tal vez había algo en ellas que podía aplicarse a su propia vida. Tal vez la clave no estaba en olvidar, sino en dejar ir, en entender que nada dura para siempre, ni siquiera lo que parece más profundo y verdadero. Cuando el hombre se levantó para irse, Gurov lo observó partir con una sensación ambigua. Por un lado, había algo en la conversación que lo había dejado más tranquilo, pero por otro, no podía evitar sentir que la vida, con su flujo constante, seguía adelante, sin esperar a que él estuviera listo para seguirla. Gurov permaneció allí, en el banco, mirando al mar. El viento frío le acariciaba el rostro, y aunque su alma aún estaba rota, algo dentro de él comenzaba a reconstruirse, como si una pieza olvidada de su ser estuviera volviendo a su lugar. Quizás no sería fácil, pero al menos había algo en lo que podía aferrarse, la idea de que, aunque el amor se esfumara, la vida continuaba. Y en ella, siempre había algo nuevo por descubrir. Esa tarde, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, Gurov se levantó del banco y se dirigió hacia su habitación, con una sensación extraña de resolución. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero quizás, solo quizás, eso era lo que debía suceder. Tal vez el amor había sido solo un paso, una enseñanza que lo había transformado. Y, aunque Anna se había alejado, él aún tenía la capacidad de seguir. Quizás, algún día, el futuro le deparara algo distinto. Pero por ahora, lo único que podía hacer era aceptar lo que había vivido y, con el tiempo, empezar a construir su vida de nuevo. Capítulo 9. El retorno al silencio. El tiempo, en su marcha inclemente, fue borrando poco a poco los recuerdos vívidos de Anna que, como un espejismo, seguían apareciendo en la mente de Gurov en los momentos más inesperados. El peso de su ausencia comenzaba a disiparse lentamente, aunque su huella seguía marcada en su pecho. A pesar de ello, las horas y los días se deslizaban en una quietud inquietante, un silencio profundo que parecía envolverlo y que, aunque al principio le había dado alivio, ahora le resultaba insoportable. A veces, se preguntaba si esa paz era solo la apariencia de un vacío aún no reconocido. Pasaron semanas desde su último encuentro en Yalta, y aunque en su vida cotidiana las preocupaciones y los compromisos parecían tomar el lugar de lo perdido, no podía evitar que el pensamiento de Anna lo invadieran los momentos más solitarios. En el amanecer, al caminar hacia su oficina, cuando observaba las hojas caídas en el suelo, cuando veía a los niños jugando a lo lejos, todo parecía resonar con una melancolía inexplicable. Ella, tan lejana, tan viva en su recuerdo,
Era la sombra que se deslizaba por todos esos momentos cotidianos. Un día, Gurov se encontró con un viejo amigo en un café del centro de Moscú. El hombre, un compañero de antaño, lo saludó efusivamente, pero Gurov notó algo peculiar en su mirada, una especie de curiosidad que lo hizo sentir incómodo. Después de los saludos y las formalidades, el amigo no pudo evitar preguntar sobre su reciente viaje a Yalta. ¿Cómo estuvo el verano, Dmitri? ¿Pasaste bien en el sur? Le preguntó, mientras ambos se acomodaban en una mesa cerca de la ventana, mirando el paisaje gris que se extendía fuera del café. Gurov, que no estaba de ánimo para hablar de su estadía en la ciudad costera, sonrió de manera forzada y respondió evasivamente. Estuvo bien. Un poco tranquilo, pero en general, no puedo quejarme. Su amigo lo observó con cierta perspicacia, como si notara algo detrás de sus palabras, una reticencia que Gurov no lograba disimular. La conversación continuó con banalidades, pero en el fondo, Gurov sentía la presión de aquella mirada interrogante. La verdad sobre Anna aún no se había desvelado ante nadie, ni siquiera ante sí mismo en su totalidad. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar el impacto que ella había tenido en él? Y, lo más importante, ¿qué podía decir cuando sabía que, aunque lo deseaba, no podría regresar a ese lugar, a ese amor que había sido tan fugaz? El amigo, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar la charla en la superficialidad. Después de un rato, preguntó con una sonrisa que sugería más de lo que decía. Pero, ¿quién es esa dama del perrito, Dmitri? La ciudad murmuró mucho sobre ella. ¿Es alguien importante para ti? Gurov se quedó paralizado por un instante, como si una ola de frío lo hubiera envuelto. Las palabras de su amigo retumbaban en su mente como un eco distante. La revelación de ese secreto que había guardado con tanto esmero parecía ahora inevitable. Había algo en la manera en que su amigo lo miraba, algo que hacía que la confesión fuera un acto irremediable. Sin embargo, no podía responder de manera simple. Anna no era solo un objeto de chismes, ni una simple historia de un romance pasajero. Para él, ella era un reflejo de todo lo que había perdido y ganado, un recordatorio de su propia vulnerabilidad. No es lo que piensas, respondió Gurov, con una mirada que trataba de esconder la confusión que sentía. Pero su tono no convenció a su amigo, que lo observó en silencio por un momento. Seguro. Porque todos sabemos que tú no eres de los que se enamoran fácilmente. Pero esta historia, Dmitri, es diferente. Hay algo en tu voz, algo en tus ojos. Es como si aún estuvieras allí, con ella. La presión sobre su pecho aumentó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle a su amigo que, a pesar de sus años, de su experiencia y de su vida llena de relaciones sin importancia, una mujer tan aparentemente insignificante había dejado una marca tan profunda en él? Gurov no encontró respuesta inmediata. Se sentó en silencio, mirando las tazas de café vacías sobre la mesa. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. Sabía que su amigo no entendía la magnitud de lo que había vivido, que no comprendía cómo un encuentro fugaz podía cambiar todo. ¿Cómo podía explicarle que no se trataba solo de una aventura o de una pasión superficial, sino de un desgarro en su alma que no podía borrar, ni siquiera si quisiera? En lugar de continuar con la conversación, Gurov cambió de tema, como si ese momento de vulnerabilidad nunca hubiera ocurrido. Pero dentro de él, algo se había quebrado. Había hablado de más. Había mostrado más de lo que quería. El secreto de Anna ya no era solo suyo, ya no era un refugio en su corazón. Ahora, incluso su amigo había atisbado esa verdad que, aunque no quería admitir, le quemaba. Esa misma tarde, cuando regresó a su hogar, Gurov se sumió en una profunda reflexión. Sentado en su sillón, frente a la ventana que daba a la calle vacía, sus pensamientos lo llevaron de nuevo a Yalta, a ese rincón olvidado de su alma donde los días pasaron como una película borrosa. Había dejado atrás el amor, pero el amor no lo había dejado a él. Y lo sabía. Había algo irrevocable en ese sentimiento que lo envolvía. Mientras pensaba en Anna, algo lo mantenía cautivo, como si su recuerdo lo arrastrara hacia un abismo del que no podía escapar. Los días pasaban, y la vida parecía seguir su curso, pero para él, algo esencial había cambiado. La ciudad de Moscú, que antes lo acogía con su bullicio y sus promesas, ahora solo le ofrecía el eco vacío de lo que no había podido vivir. Se sentía como un náufrago en un océano lejano, sin saber hacia dónde nadar, sin saber si existía alguna orilla en la que descansar.
El pensamiento de Anna seguía rondando su mente como un faro distante. En cada rincón de su casa, en cada rincón de su ser, ella estaba allí, indeleble, como una presencia que nunca podría olvidar. Y mientras la vida se deslizaba lentamente fuera de su alcance, Gurov comenzó a entender que, tal vez, lo único que podría hacer era aprender a vivir con esa presencia, aunque la distancia y el tiempo intentaran separarlos. La verdad sobre su amor no sería un cierre, sino una apertura. Un amor que, aunque prohibido y fragmentado, siempre sería suyo, en su forma más pura y sincera. La vida, por más que cambiara, seguiría su curso. Pero Gurov, sentado allí, sabía que él ya no sería el mismo. Capítulo 10. La distancia que nos define. Los días de Gurov continuaron pasando, pero la carga de lo no resuelto, de lo no dicho, se fue asentando en su pecho con el paso del tiempo. Aunque sus actividades diarias parecían llevarlo a una vida de rutina, un vacío se había instalado en su interior. La marea de la realidad había borrado algunas de las huellas de Anna, pero su recuerdo, como una presencia constante, persistía con una intensidad silenciosa. Gurov trataba de ahogarlo en su ajetreo diario, en las conversaciones triviales, en los compromisos laborales, pero nada podía silenciar esa voz suave en su interior, ese susurro de melancolía que, aunque leve, nunca desaparecía. Los días se hacían iguales, con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas de su ventana, las mismas calles que recorría con paso apresurado, los rostros familiares de las personas que encontraba en su camino. Había algo en ese paisaje urbano que lo volvía más distante de sí mismo. La ciudad, antes llena de promesas, ahora parecía ser un lugar ajeno, un decorado donde no encajaba. Cada esquina, cada edificio, estaba impregnado de un aire de indiferencia que solo acentuaba su sensación de desconexión. Un par de semanas después de su encuentro con su viejo amigo, Gurov fue invitado a una fiesta en la casa de unos conocidos. Se trataba de una velada elegante, en la que asistirían intelectuales, artistas y profesionales, todos disfrutando de las charlas animadas y los vinos refinados. Como siempre, Gurov había sido un invitado apreciado en estos círculos, pero esa noche, su participación en las conversaciones fue apenas superficial. Escuchaba, sonreía y asentía, pero su mente estaba en otra parte. En un rincón olvidado de la fiesta, mientras una conversación sobre política ocupaba el centro de la sala, él se perdió en un pensamiento profundo, como si la distancia entre él y los demás fuera más grande que cualquier conversación. En un momento, mientras sostenía su copa, uno de los presentes, un hombre alto de expresión mordaz, se acercó a él con una sonrisa amigable. «Gurov, ¿no participas mucho en la conversación? Estás muy callado esta noche. ¿Es que algo te preocupa?», preguntó con tono curioso. Gurov, sorprendido por la pregunta directa, apenas pudo dar una respuesta coherente. No quería mentir, pero tampoco quería revelar lo que le atormentaba. De alguna manera, se sintió como un extraño en su propio cuerpo, como si cada palabra que dijera estuviera escrita en un guión que ya no le pertenecía. «No es nada», respondió, con una sonrisa forzada. «Solo un poco cansado, supongo». El hombre no insistió, pero Gurov sabía que su falta de participación no había pasado desapercibida. A lo largo de la velada, se dio cuenta de que las personas que lo rodeaban parecían flotar en una atmósfera de ligereza que él ya no podía compartir. Había algo en su interior, una desconexión profunda, que lo apartaba de la realidad que sus amigos y conocidos disfrutaban. Mientras todos reían y discutían sobre trivialidades, Gurov se sentía como un espectador en un teatro, mirando a través de una ventana empañada, incapaz de entrar en la escena. De repente, la mirada de Gurov se cruzó con la de una mujer en la esquina opuesta de la sala. Su figura se destacó en medio del bullicio, no por su belleza, sino por algo que la hacía diferente. Era una mujer de mirada serena, con una elegancia discreta, casi silenciosa. Había algo en su rostro que le recordó a Anna, algo en la calma de sus gestos, algo que, aunque efímero, le evocaba una sensación de cercanía que no podía ignorar. Durante un largo rato, sus miradas se encontraron, pero ninguno de los dos habló. La mujer, al ver que Gurov la observaba, levantó ligeramente su copa en señal de saludo. Él, sin saber por qué, le devolvió el gesto, pero algo dentro de él le dijo que esta presencia, aunque fugaz, no era lo que necesitaba. No podía dejarse llevar por esa ilusión de conexión, por esa falsa cercanía que tan fácilmente se confundía con lo que realmente buscaba. Sin embargo, su pensamiento se vio arrastrado por un extraño deseo de acercarse,
de abandonar el vacío de la sala y descubrir, aunque solo fuera por un momento, que había detrás de esos ojos tranquilos. Pero lo que Gurov no sabía, lo que aún no comprendía, es que esa búsqueda de compañía solo estaba destinada a reafirmar su soledad. Nadie podría llenar el vacío que Anna había dejado, ni siquiera esta mujer, cuya presencia apenas había sido un destello en la oscuridad. Él lo sabía, pero no podía evitar seguir buscando, seguir tentando la suerte, como si hubiera algo fuera de su alcance que lo llamara. La noche continuó con su curso. La conversación y las risas fluyeron mientras Gurov permaneció en un estado de desconexión. No era que no disfrutara de la compañía de los demás, sino que algo en su interior le decía que no encajaba en ese mundo. Sentía que las palabras de los demás, tan plenas de trivialidades, no tocaban la verdad de su alma. Había una brecha insalvable entre él y aquellos que se reunían para compartir su tiempo, una brecha que no podía atravesar. Cada chiste, cada historia contada con entusiasmo, solo le recordaba lo lejos que se encontraba de la vida cotidiana. La gente se reunía para distraerse, para aliviar sus mentes, pero él ya no podía distraerse de su propio sufrimiento. Al final de la velada, cuando las luces comenzaban a apagarse y los últimos invitados se despedían, Gurov se encontró solo en el umbral de la puerta. Había algo en esa oscuridad que lo invadía, un sentimiento profundo de que todo lo que había intentado encontrar estaba fuera de su alcance. Había llegado a la conclusión, sin saberlo, de que la distancia que lo separaba de los demás era la misma que lo separaba de él mismo, de su propio corazón. En el silencio de la noche, mientras caminaba por las calles frías de Moscú, Gurov no pudo evitar pensar en Anna. El amor que compartieron, tan efímero, tan ardiente, le había dejado una marca indeleble. Aunque el tiempo hubiera pasado, aunque las circunstancias lo obligaran a continuar con su vida, algo en su interior sabía que nunca podría liberarse de ella. Anna era su pasado, su presente y, quizás, su futuro. La distancia entre ellos, aunque física, era solo una ilusión. El amor verdadero no tiene fronteras, y él lo había entendido en ese momento de soledad. Mientras el eco de sus pasos resonaba en las calles vacías, Gurov comprendió que, al final, la búsqueda de la compañía, de un alma que lo entendiera, solo era un reflejo de la incompletitud que sentía dentro de sí. Anna había sido el único ser capaz de tocar su alma, y aunque la distancia lo separara, él llevaría esa conexión por siempre, como una chispa encendida que nunca se apagaría. Capítulo 11. La reflexión en la quietud. El tiempo continuaba su marcha, indiferente a los anhelos humanos, a las penas que se gestaban en los rincones más ocultos del corazón. Moscú, con sus calles bulliciosas y su vibrante vida social, seguía siendo la ciudad de Gurov, pero su relación con ella había cambiado. La ciudad ya no era un refugio, ni un campo fértil donde podía encontrar consuelo o distracción. En su lugar, se había convertido en un paisaje lejano, indiferente, como una escena congelada que no podía tocar. Gurov pasaba sus días sumido en una monotonía que él mismo había creado, una rutina que, aunque marcada por la ocupación constante, no lograba borrar el vacío en su interior. Había regresado a su vida de antes, pero con una sombra sobre él, una sombra que nunca desaparecía. Recordaba los momentos compartidos con Anna, esos breves y preciosos días, y no podía evitar preguntarse si todo lo vivido había sido real o simplemente una ilusión nacida de la desesperación y la soledad. Un día, mientras caminaba por las calles de Moscú, Gurov se encontró con un amigo de la vieja guardia, un hombre que, como él, había vivido la vida con una serie de amores fugaces, de momentos de entusiasmo que se desvanecían en la nada. Era un amigo con quien compartía conversaciones filosóficas, largas tardes de reflexión, y quien siempre parecía tener respuestas fáciles para todas las preguntas. Gurov, viejo amigo, dijo el hombre al verlo acercarse, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía. ¿Te va todo bien? Gurov asintió y sonrió ligeramente, aunque esa sonrisa no reflejaba más que una mueca vacía. Todo en orden, como siempre, respondió, con la voz cansada. El hombre, notando algo distinto en su tono, no pudo evitar preguntar. ¿A qué te refieres con todo en orden? Tienes el aire de alguien que está ocultando algo. No me digas que estás atrapado en la rutina como todos los demás. Gurov dudó por un momento. No le gustaba hablar sobre lo que había ocurrido en su vida con Anna. Había algo íntimo en esa historia que no quería compartir. Pero, al mismo tiempo, el peso de la verdad parecía demasiado grande para mantenerlo encerrado en su corazón. Finalmente, con un suspiro, habló.
No sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces siento que he vivido una vida entera en un solo instante, una vida que no me pertenece, pero que aún así me persigue. Quizás suene extraño, pero la gente suele hablar de amores y de pasiones, de las cosas que nos dan sentido. Pero cuando tienes la experiencia de perder algo que no sabías que era tan importante, la vida ya no es la misma. El amigo lo miró con interés, pero sin llegar a comprender del todo lo que quería decir. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó con tono más serio. Guru pensó durante un largo rato, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de decir. Anna. A la mujer que conocí en Yalta. Fue una historia breve, pero no puedo dejar de pensar en ella. No es que yo crea en el amor eterno, ni en esas cosas románticas. Pero lo que tuvimos fue algo que no se puede explicar. Fue real, más real que cualquier otra cosa en mi vida. Y cuando me separé de ella, algo en mí quedó roto. El amigo frunció el ceño y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando las palabras de Guru. ¿Así que estás sufriendo por eso?, dijo, finalmente. Pero, amigo mío, ¿no te das cuenta de que lo que ocurrió fue una mera aventura, algo pasajero? No puedes vivir aferrado a lo que ya pasó. Eso es lo que todos hacemos, lo que todos tenemos que hacer, dejar ir el pasado, seguir adelante. Guru lo miró fijamente, con una expresión seria, y respondió. No se trata de aferrarse al pasado. Se trata de entender que la vida no es tan simple como parece. Puede que para ti lo que ocurrió entre Anna y yo haya sido solo una aventura, pero para mí no fue solo eso. Lo que tuve con ella fue algo más, algo que me transformó. Y no puedo seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. El amigo suspiró, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No puedes vivir atrapado en un recuerdo, Guru. Todos tenemos nuestras historias, pero eso es todo, historias. La vida sigue, y tú no puedes quedarte estancado en el pasado. No es saludable. Busca algo nuevo, alguien nuevo, y sal de esa nube de nostalgia. Guru se quedó en silencio. Las palabras de su amigo resonaron en su mente, pero algo dentro de él sabía que no podía seguir adelante tan fácilmente. No era que no quisiera olvidar a Anna, sino que lo que había vivido con ella lo había cambiado de tal manera que no podía volver a la vida que tenía antes. Los recuerdos de ella eran como una cadena invisible que lo ataba a un pasado que no podía soltar. No sé si puedo hacer eso, respondió, finalmente. Lo que viví con Anna fue único. Y aunque lo intente, no creo que pueda encontrar algo similar. Su amigo lo observó un momento con una mezcla de compasión y frustración, y luego, en un intento de consolarlo, dijo. Puede que sea cierto. Puede que lo que viviste con ella haya sido único. Pero eso no quiere decir que no haya algo nuevo esperándote. Tienes que abrir los ojos, Guru. La vida es impredecible, y a veces nos trae cosas mucho más grandes de lo que imaginamos. Guru asintió, pero en su corazón sentía una gran duda. Sabía que su amigo tenía razón en ciertos aspectos. No podía vivir anclado en el pasado para siempre. Pero, al mismo tiempo, el amor que había sentido por Anna había tocado un rincón de su alma que no podía ignorar. Y aunque no quisiera aceptarlo, lo que sentía por ella no era algo que pudiera reemplazar con facilidad. La conversación se desvaneció en la brisa fría de la tarde. Ambos hombres caminaron juntos durante un rato, pero Guru no pudo evitar sentir que cada paso lo alejaba más de las palabras de su amigo y lo acercaba más a sus propios pensamientos. La verdad que había descubierto sobre sí mismo, sobre el amor y la pérdida, se estaba grabando en su alma con una intensidad que no podía ignorar. En los días siguientes, Guru trató de seguir con su vida. Intentó regresar a sus compromisos sociales, a las reuniones con colegas y amigos, pero todo parecía carecer de sentido. Las mujeres que había conocido antes de Anna ya no le interesaban. Las conversaciones triviales no le despertaban ninguna emoción. Sentía una desconexión profunda con el mundo a su alrededor, como si nada tuviera importancia. Lo que le ocurría no era solo una cuestión de nostalgia. Era una comprensión más profunda. La vida que había conocido hasta ahora había sido solo una preparación para ese amor fugaz que había experimentado. Y aunque lo hubiera perdido, esa experiencia había dejado una huella imborrable. Capítulo 12. La espera interminable. Los días que siguieron a su encuentro con el amigo en las calles de Moscú se deslizaron lentamente para Guru. A pesar de sus esfuerzos por olvidar,
por encontrar consuelo en las ocupaciones cotidianas, algo seguía perturbando su mente. Esa sombra persistente, la misma que lo había acompañado desde su despedida con Anna, no lo dejaba en paz. A veces, en los momentos de quietud, su mente se deslizaba hacia el recuerdo de sus ojos, de su suave voz, de las caricias que compartieron como si fueran un pacto entre dos almas destinadas a encontrarse en la brecha del tiempo. Gurov había intentado sumergirse nuevamente en las dinámicas sociales de la ciudad, como un hombre que busca desesperadamente en la multitud algo que lo haga olvidar lo inalcanzable. Se entretenía en conversaciones superficiales, en cenas y reuniones con viejos amigos, pero su mente siempre regresaba a ella. La mirada distante de Anna, la fragilidad de sus palabras y el delicado perfume que aún flotaba en sus recuerdos lo acosaban sin tregua. Sabía que no podía vivir así para siempre, pero algo en su interior le decía que no estaba preparado para abandonar lo que había experimentado con ella. Cada rincón de su vida parecía haber cambiado de forma imperceptible, como si la presencia de Anna hubiera alterado su esencia. ¿Era eso lo que ocurría cuando el amor verdadero tocaba a un hombre? ¿Lo cambiaba de una manera tan fundamental que no podía ser reemplazado por nada más? En sus noches solitarias, cuando el ruido de la ciudad se desvanecía en la oscuridad, Gurov sentía la angustia de la espera. La espera de un reencuentro que no podía garantizarse, pero que sin embargo le ofrecía alguna esperanza. Su mente racional le decía que todo había sido una aventura pasajera, pero su corazón le dictaba que algo más profundo se había encendido entre ellos, algo que no podía extinguirse fácilmente. Al día siguiente, después de una reunión sin importancia con colegas de la alta sociedad, Gurov decidió regresar a su casa temprano. Se sentó en su estudio, frente a su escritorio, rodeado de libros que ya no le interesaban, y se quedó mirando la ventana, buscando algo fuera de su campo visual que lo sacara de ese estado de inercia. El silencio le pesaba, y dentro de él una lucha interna se desataba sin cesar. Sabía que debía liberarse de esta obsesión, pero no sabía cómo. De repente, en su mente, se presentó una imagen vívida de Anna, como si ella estuviera allí, a su lado, con su dulce voz preguntándole por qué no le escribía, por qué no la buscaba. Recordaba el día que se separaron, cuando ella se alejó con su mirada triste, incapaz de comprender que él también sufría. En ese momento, Gurov entendió que ella era, de alguna forma, la pieza que había faltado en su vida. Ahora, su ausencia era un vacío insoportable, y aunque intentaba llenar ese espacio con otras cosas, nada parecía encajar. La espera se convirtió en un tormento. No podía esperar para siempre. No podía seguir viviendo en esa perpetua ilusión de que algún día se reencontrarían, de que su historia tendría un desenlace distinto. Sin embargo, el pensamiento de ir a buscarla, de ir hasta ella para al menos ofrecerle la posibilidad de revivir lo que una vez compartieron, lo dominaba por completo. Tomó la decisión de escribirle. La idea lo invadió con fuerza. Necesitaba saber si aún existía alguna posibilidad de un futuro para ellos dos, aunque fuera una ilusión efímera, aunque fuera una despedida final. No quería seguir adelante sin esa certeza. El amor que había compartido con Anna le había otorgado una profundidad emocional que no podía ignorar. Gurov se levantó de su silla, buscó papel y pluma, y comenzó a escribir. Las palabras fluían con una facilidad desconcertante, como si estuvieran esperando para salir de su mente y tomar forma en el papel. Lo que escribía era sincero, pero también estaba impregnado de una desesperada necesidad de respuestas. Necesitaba saber si ella lo recordaba, si sus sentimientos habían sobrevivido a la distancia. Finalmente, después de un largo rato, dejó de escribir. Se recostó en su silla, mirando la carta que había firmado con su nombre, y se sintió dividido. ¿Debería enviarla? ¿Sería esta la decisión correcta, o solo un intento más por aferrarse a algo que no debía ser retenido? Estaba consciente de la irracionalidad de su acción, de la posibilidad de que ella lo rechazara, de que su vida ya hubiera cambiado irreversiblemente, pero la necesidad de saber, de entender lo que había ocurrido entre ellos, lo empujó a tomar la decisión. Esa misma tarde, Gurov fue a la oficina de correos. Tomó la carta que llevaba en su bolsillo y la entregó con una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera entregando una parte de sí mismo que no podía recuperar. Al salir del correo, respiró hondo y miró a su alrededor, sintiendo una ligera agitación en su pecho. Ahora todo dependía de ella. Todo dependía de una respuesta que no sabía si recibiría, pero que en su interior, por alguna razón, sentía que era la única que podría aliviar su tormento. Los días pasaron lentamente,
pero no fue hasta una semana después que Gurov recibió una respuesta. La carta llegó en un sobre discreto, sin signos de emoción, pero con una calidez contenida en su interior. Gurov rompió el sobre con manos temblorosas y leyó las palabras de Anna. No eran muchas, pero en cada frase Gurov pudo leer entre líneas el mismo amor que los había unido en Yalta. Ella también lo recordaba, y aunque la vida la había llevado por otros caminos, la respuesta que le dio era clara: ella lo esperaría. Pero esa espera ya no era la que él había imaginado. Lo que en su mente había sido un reencuentro cercano y ansiado ahora se transformaba en una espera interminable, una distancia que parecía inquebrantable. Y, sin embargo, al recibir sus palabras, algo en su corazón se serenó. Ya no estaba solo en su sufrimiento. Sabía que ella compartía algo de lo que él sentía, aunque el futuro no pudiera prometerles nada. La espera había comenzado, pero no sería en vano. Al menos, ahora había un pequeño resquicio de esperanza, un hilo tenue que lo mantenía unido a ella, aunque no pudiera predecir cuánto duraría o qué forma tomaría. Al final, Gurov entendió que la espera no era solo una cuestión de tiempo. Era la reflexión de dos almas que, por un momento, se habían tocado en la vastedad de un mundo indiferente, pero que aún no sabían si su conexión era lo suficientemente fuerte como para resistir lo que el destino tenía preparado para ellos. Capítulo 13. El eco de los días pasados. El tiempo continuó su marcha imparable, y la vida de Gurov retomó su curso, aunque ya no fuera el mismo que antes de su encuentro con Anna. Cada día se deslizaba como una sombra ante su mirada, como si las horas ya no tuvieran el mismo peso. El bullicio de Moscú, las tareas del trabajo, las charlas triviales y los compromisos sociales parecían, en su mente, distantes e insustanciales. No era que estuviera completamente absorto en sus pensamientos sobre Anna, pero era imposible no pensar en ella, en cómo sus días, tan distintos y a la vez tan semejantes a los de cualquier otro, ahora se sentían vacíos. Gurov se despertaba cada mañana con la sensación de que algo le faltaba. Al principio, trató de sustituir esa sensación de vacío con la cotidianidad. El café por la mañana, las reuniones en su oficina, las visitas a amigos que se complacían en hablar de banalidades. Pero nada conseguía calmar la inquietud que persistía en su interior. Había algo que lo atormentaba, algo que se había incrustado en su alma y que, por mucho que intentara ignorarlo, seguía llamando a su puerta. Y ese algo, sin que él mismo pudiera definirlo con claridad, era la necesidad de volver a ver a Anna. Con el paso de las semanas, su mente comenzó a agitarse nuevamente con pensamientos sobre ella. ¿Por qué no había respondido a su carta de inmediato? ¿Acaso ella estaba tan ocupada con su vida que no pensaba en él? ¿O tal vez su amor, tan inesperado y fugaz, no era más que un hermoso recuerdo sin posibilidad de futuro? Gurov sabía que sus pensamientos no conducían a nada concreto, pero no podía evitar sumergirse en esa espiral. Se decía a sí mismo que debía ser paciente, que todo tomaría su tiempo, pero la inquietud era más fuerte que sus razonamientos. Las noches en las que se encontraba solo en su despacho, rodeado de libros que ya no le interesaban, los recuerdos de su encuentro con Anna se repetían, como una canción que no dejaba de sonar en su mente. Su rostro, su risa suave, sus ojos que lo miraban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Todo ello se había grabado a fuego en su memoria, y no había forma de olvidarlo. Una tarde, mientras se encontraba paseando por el jardín de su casa, contemplando el atardecer, Gurov se encontró atrapado entre la necesidad de actuar y el temor a hacer algo que pudiera ser irremediable. Sabía que si no la buscaba, ese remolino de pensamientos podría arrastrarlo para siempre, y tal vez nunca tendría una respuesta, nunca podría saber si lo que había vivido con ella era más que un simple instante de pasión. Pero si la buscaba, si tomaba el riesgo de ir a su encuentro, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Qué haría al ver de nuevo a aquel hombre, al que le había confiado un pedazo tan íntimo de su vida? No podía predecir la respuesta, y eso lo aterraba. ¿Y si, al final, ella ya no lo esperaba? ¿Y si su amor, ese que había brotado como una flor en un jardín olvidado, se desvanecía ante la realidad cruel de la vida? Pero algo dentro de él lo impulsaba a actuar. Algo lo movía hacia la decisión que, aunque incierta, ofrecía una posibilidad, un mínimo resquicio de esperanza. Gurov decidió finalmente dar el paso. Sabía que, si no lo hacía, su vida seguiría adelante, pero él seguiría prisionero de sus propios recuerdos. Se armó de valor, ignorando los miedos y las dudas que lo asaltaban, y comenzó a planear su encuentro con Anna. Sabía que no debía esperar demasiado,
que la incertidumbre debía ser enfrentada cara a cara. El viaje hacia el lugar donde ella vivía no fue largo, pero en cada kilómetro recorrido, Gurov sintió que la distancia entre ellos se hacía más tangible. Su corazón latía con fuerza, y en su mente se agitaban las preguntas que ya conocía, pero que ahora se sentían más urgentes que nunca. ¿Qué le diría? ¿Cómo le hablaría? Sabía que no podría ocultar su emoción, que su voz revelaría lo que sentía por ella, aunque intentara controlarla. Finalmente, llegó a la ciudad costera donde Anna vivía. El mar, con su vastedad inabarcable, parecía también reflejar el tumulto de emociones que se agolpaban dentro de Gurov. Después de un rato de caminar por las calles, se encontró frente a la casa donde ella se había refugiado. En el umbral de la puerta, su corazón se aceleró. Ya no había vuelta atrás. La decisión había sido tomada, y ahora solo quedaba enfrentarse a las consecuencias de su acción. Golpeó la puerta con un sonido seco y resonante, y, tras un breve momento de espera, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Anna, con sus ojos algo sorprendidos pero también cautelosos. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Gurov no pudo evitar sentir una oleada de emociones al verla, y su primer impulso fue acercarse a ella, como si todo lo que había vivido en los últimos meses fuera un sueño. Pero se contuvo. Sabía que el momento no era para ser impulsivo. Anna, Susurró, casi como si estuviera temiendo que esas palabras rompieran la magia del momento. Ella lo miró en silencio, como si intentara procesar su presencia, su inesperada llegada. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, pero también había una sombra de duda en su mirada. No era la bienvenida radiante que Gurov había imaginado, pero tampoco había una total indiferencia. Era como si ella también estuviera luchando con sus propios sentimientos. Como si no supiera qué hacer con la visita de aquel hombre que, aunque había sido parte de su vida solo por unos días, había dejado una huella profunda. «¿Qué haces aquí, Gurov?», preguntó Anna, con voz baja pero clara, mientras lo miraba de manera directa, como si evaluara si su presencia era algo que podría aceptarse o rechazar sin más. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Gurov no sabía qué responder de inmediato, pero al ver su rostro, al estar tan cerca de ella, entendió que las respuestas no estaban en las palabras. Estaban en el silencio, en la manera en que los dos se miraban, en la tensión que flotaba entre ellos. Sabía que había llegado el momento de decir lo que sentía, de exponer las emociones que había estado guardando durante tanto tiempo. Con una voz más firme, pero cargada de emoción, Gurov respondió: «He venido porque no podía dejarlo ir, porque no puedo seguir sin saber si aún existe algo entre nosotros, si lo que compartimos fue real o solo un sueño fugaz». Anna lo observó en silencio, y en sus ojos se reflejaban tantas emociones que Gurov casi sintió miedo. Pero al mismo tiempo, también había una profunda comprensión, como si ella también estuviera buscando respuestas. El silencio entre ellos se convirtió en algo más que una pausa. Era un espacio lleno de expectativas, de palabras no dichas, de promesas olvidadas y recuerdos compartidos. ¿Qué sucedería a partir de ese momento? Gurov no lo sabía, pero una cosa era cierta: la espera había terminado. Capítulo 14. La decisión del alma. La tarde comenzaba a declinar, y el aire fresco del mar llenaba las calles con su brisa salada. Gurov y Anna se encontraban de pie frente a frente, sin palabras que pudieran llenar el vacío palpable que los rodeaba. Era un silencio denso, cargado de incertidumbre, pero también de algo más profundo, algo que los unía de una manera inexplicable. El mar en la lejanía, cuyas olas rompían suavemente sobre las rocas, parecía ser el único testigo de ese momento tan singular. Gurov observaba a Anna, tratando de leer en su rostro las señales de lo que ella sentía. Había algo en su mirada que lo confundía, una mezcla de sorpresa, duda y, tal vez, una pizca de esperanza. El brillo de sus ojos, que tan vívidamente recordaba, era ahora un reflejo de la lucha interna que debía estar librando. Gurov deseaba más que nada comprender lo que pasaba en su corazón, pero sabía que la respuesta no se encontraba en las palabras, sino en los gestos, en las pequeñas cosas que se deslizaban entre ellos como susurros silenciosos. «¿Por qué viniste?», preguntó Anna nuevamente, su voz un poco más suave, aunque la desconfianza seguía impregnando cada sílaba. Gurov sintió que su corazón latía con fuerza, una fuerza tan poderosa que sentía que sus palabras podrían ser insuficientes para expresar todo lo que quería decir. «Vine porque no puedo dejar ir lo que vivimos,
Porque no puedo seguir adelante con la sensación de que algo se ha quedado inconcluso. Las palabras salieron con una sinceridad que casi lo sorprendió a él mismo. Pero ya no podía retroceder, ya no podía esconderse detrás de la frialdad que había tenido antes. Sus sentimientos por Anna no podían ser ignorados, y el peso de esa verdad lo presionaba como una roca sobre su pecho. Anna lo miró fijamente. La luz suave del atardecer jugaba con sus facciones, creando sombras y resplandores que la hacían aún más etérea, más distante. Gurov sintió que todo lo que había vivido en su vida anterior, todas sus experiencias y relaciones, parecían desvanecerse ante la magnitud de lo que experimentaba en ese preciso instante. El mundo exterior, con su bullicio y su confusión, se desdibujaba como si no tuviera importancia. Solo existía ese momento, solo existían ellos dos. Ella dio un paso atrás, no como si quisiera alejarse, sino más bien como si buscara ordenar sus pensamientos, como si la cercanía de Gurov la obligara a enfrentarse a algo que no había esperado. Gurov, sin embargo, no se movió, permaneció allí, en la puerta de su casa, como una figura que no podía ser ignorada. El espacio entre ellos seguía siendo vasto, pero la distancia emocional, aunque difícil de superar, parecía ir reduciéndose a medida que se miraban el uno al otro. «Es extraño», comenzó Anna, su voz quebrada por la emoción que no lograba contener. «Al principio no sabía qué pensar de ti, Gurov. Mi vida, todo mi mundo aquí, era tan distinto, tan apartado de lo que me contaste, de lo que ahora parece que vivimos. Pero no puedo negar que hubo algo entre nosotros. Algo más allá de un simple encuentro. Y eso me ha estado persiguiendo, me ha estado desgarrando por dentro». Gurov la escuchaba atentamente, como si temiera interrumpir la fragilidad de sus palabras. Sus ojos no dejaban de fijarse en el rostro de Anna, que, aunque cargado de inseguridad, también mostraba una vulnerabilidad que él había reconocido desde el primer momento. Había algo en su alma que había tocado la suya de una manera que ni siquiera él mismo entendía, pero que ya no podía ignorar. «Yo también lo siento», respondió Gurov con voz baja, casi como un susurro. «No puedo dejar de pensar en ti, Anna. No puedo seguir adelante con esta vida, con esta rutina, sin saber si lo que compartimos fue real. ¿Fue real, para ti?». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una esperanza tan frágil como el viento que acariciaba las mejillas de Anna. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en el horizonte, buscaban algo, una respuesta tal vez, o un signo de lo que debía hacer. Su rostro era una mezcla de emociones conflictivas, pero había algo en su mirada que confirmaba lo que Gurov había intuido desde el principio. Ella también lo sentía. Finalmente, Anna dio un paso hacia él. Fue un movimiento lento, casi vacilante, como si dudara si debía cruzar esa línea invisible que separaba sus dos mundos. Gurov, al verla acercarse, contuvo el aliento, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El momento estaba cerca, y sabía que todo cambiaría en cuanto ella estuviera a su lado. «Lo que compartimos fue real, Gurov», dijo Anna, su voz suave pero firme, como si estuviera confesando una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. «Pero no sé qué hacer con ello. No sé si puedo permitir que algo más surja entre nosotros. No sé si estoy lista para arriesgar todo lo que tengo aquí, todo lo que he construido. Mi vida no es fácil, y las decisiones no son simples». Gurov la miraba intensamente, tratando de captar cada matiz de sus palabras, cada sentimiento que se ocultaba detrás de su indecisión. No esperaba una respuesta definitiva, pero sentía que, por fin, Anna había dejado escapar una parte de lo que había estado guardando. Ya no era el muro infranqueable que había sido en su primer encuentro. Ahora, su alma estaba abierta, vulnerable, y eso le daba a Gurov una nueva oportunidad, una oportunidad que él no podía desperdiciar. «Entiendo que tengas dudas, Anna. Entiendo que tu vida no sea fácil. Pero lo que no entiendo es cómo, después de todo lo que hemos vivido, podamos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No puedo volver a mi vida anterior, no puedo ser el mismo. No sé si lo que tenemos es algo que pueda durar, pero sé que, al menos por un momento, me has mostrado algo que jamás había visto. Y no puedo dejarlo ir sin luchar por ello». Anna cerró los ojos, y por un instante pareció perderse en sus pensamientos. Gurov sintió que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a él, pero también sabía que todo estaba en sus manos ahora. No podía forzarla a tomar una decisión que no estaba lista para asumir. Todo lo que podía hacer era esperar, con paciencia,
mientras ella buscaba lo que necesitaba para tomar ese paso, ese único paso que los uniera de una vez por todas. El sol, en su último aliento, comenzaba a esconderse detrás del horizonte. La oscuridad empezaba a envolver la ciudad, y con ella, los pensamientos de Gurov se volvían más intensos. ¿Qué haría Anna? ¿Lo rechazaría, como una fantasía de verano que se disuelve con el primer viento de otoño? ¿O aceptaría ese amor que había surgido en la fragilidad de un instante? El silencio se alargó aún más, pero Gurov ya no temía el paso del tiempo. Sabía que lo que había comenzado en aquel encuentro fortuito no terminaría con una simple despedida. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. Si realmente había algo entre ellos, lo descubrirían juntos. Si no, entonces tendría que aprender a vivir con la certeza de que el amor, a veces, se escapa sin remedio, dejando atrás solo los recuerdos de lo que pudo haber sido. De repente, Anna abrió los ojos, y sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. No era una sonrisa de certeza, ni una sonrisa de victoria, pero era un principio. Un principio de algo nuevo, de algo que comenzaba a germinar lentamente en su corazón. «Vamos a sentarnos», dijo ella, mientras tomaba suavemente la mano de Gurov. Y en ese gesto, en esa pequeña acción que parecía tan simple, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Capítulo 15. La calma tras la tormenta. El tiempo parecía detenerse, como si la misma naturaleza, con sus vientos suaves y las olas del mar que chocaban contra las rocas, respetara el cambio que se estaba gestando entre Gurov y Anna. Tras el pequeño gesto de Anna, ambos caminaron lentamente hacia un banco cercano, en la plaza que se encontraba en la periferia del pueblo. Era un lugar apartado, rodeado por un jardín de flores silvestres que parecían estar dormidas bajo el manto dorado de la tarde. Las sombras de los árboles alargaban sus brazos, creando un ambiente de serenidad, de protección. Gurov y Anna se sentaron en silencio, sin prisa, dejando que la brisa marina acariciara sus rostros y despejara el aire que, por momentos, había estado tan denso de emociones. Ambos sabían que había algo que aún faltaba por decir, pero las palabras, de alguna forma, se volvían innecesarias en ese instante. Lo que sucedía entre ellos era más grande que cualquier frase. Era el peso de las miradas, el roce de sus cuerpos al estar tan cerca, la melodía tácita de una relación que iba tomando forma poco a poco. El sonido del viento entre las ramas de los árboles creaba una atmósfera casi mágica, y el paisaje, teñido por los últimos rayos de sol, parecía envolverlos en una burbuja de calma, alejándolos de todo lo que les rodeaba. En ese momento, Gurov sentía una paz que no había experimentado en años. Aquel mundo caótico y distante que conocía ahora le parecía distante, como un sueño lejano, una realidad que ya no tenía cabida en su vida. «¿Por qué me buscas, Gurov?», preguntó Anna, con voz tranquila pero inquisitiva. Aunque la pregunta había flotado entre ellos desde el inicio, ahora, con una suavidad en su tono, parecía más bien una invitación a abrirse, a comprender lo que les unía. Gurov la miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de emoción, de nostalgia y de amor no declarado. Anna lo observaba con la misma intensidad, y por un momento, todo en el mundo pareció desaparecer, dejando solo el silencio compartido entre ambos. El sol se ocultaba, dejando en su lugar un manto de estrellas que comenzaban a brillar tímidamente en el cielo. «Te busco porque no puedo imaginar mi vida sin lo que me has mostrado, Anna. Porque, a pesar de todo lo que he vivido, tú me has dado algo que no sabía que me faltaba». Sus palabras salían con una honestidad rotunda, sin adornos, como si de alguna manera, aquella confesión fuera la única forma de explicar lo que sentía. «Tu presencia, tu forma de ser, todo lo que compartimos, se ha metido en mi alma de una manera que ni yo mismo comprendo. He viajado mucho, he vivido en muchos lugares, he conocido a muchas personas, pero nada ha sido como esto». Anna no respondió de inmediato. La luz de la luna comenzaba a reflejarse en su rostro, iluminando sus facciones con una suavidad casi etérea. Sus ojos, que hasta entonces parecían llevar consigo un peso de dudas y confusión, ahora mostraban algo diferente. Una calma, una serenidad que Gurov no había visto antes. Su rostro, marcado por la contemplación, parecía encontrarse en una paz que solo se alcanzaba cuando se llegaba al fondo de los propios sentimientos. Yo también siento algo por ti, Gurov. Algo que no puedo negar, aunque lo haya intentado. La voz de Anna temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la fuerza de lo que acababa de reconocer.
Pero no sé si soy capaz de seguir este camino. Mi vida aquí es tan distinta a todo lo que tú representas, y no puedo arriesgar lo que he construido. Es como si tu mundo y el mío fueran dos rieles paralelos que nunca pudieran unirse. Gurov la escuchaba atentamente, pero sus pensamientos no parecían desviar la atención de lo que ocurría en ese preciso instante. Estaba decidido a hacerla entender, a demostrarle que sus mundos, aunque diferentes, podían fusionarse en algo más grande, algo que no se limitaba a las convenciones de la vida cotidiana. Entiendo tus miedos, Anna. Y no te pido que cambies tu vida por mí. Pero, ¿acaso no hemos vivido algo que ninguno de los dos puede olvidar? ¿No sientes que hay algo más allá de las fronteras de la razón? Porque, para mí, esto no es solo un capricho. No se trata de un romance pasajero. Es algo mucho más profundo, algo que me llama, algo que me dice que este encuentro no ha sido en vano. Anna giró lentamente hacia él, su rostro iluminado por la luz plateada de la luna. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora reflejaban una mezcla de comprensión y conflicto interno. Ella había intentado negar lo que sentía, pero las emociones, por muy escondidas que estuvieran, siempre encuentran su camino hacia la superficie. Y ahora, en la quietud de la noche, en la paz del momento, las barreras que ella misma había erigido comenzaban a desmoronarse, como castillos de arena ante la marea. Lo que dices tiene sentido, admitió ella con una sonrisa tímida, casi imperceptible. Y si te soy sincera, no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió entre nosotros. Lo que compartimos fue real, y lo sé. Pero también tengo miedo. Miedo de perder todo lo que he construido aquí. Miedo de que esta relación no sea lo que yo espero. Miedo de ser yo la que termine dañada. El viento soplaba suavemente, acariciando sus rostros mientras permanecían allí, juntos, buscando una respuesta en el eco de sus palabras. En ese instante, el tiempo parecía ser una ilusión. Gurov, con la mirada fija en Anna, sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido para llegar allí, para llegar a ella, y aunque no podía forzarla a tomar una decisión, su corazón latía con la esperanza de que ella entendiera la magnitud de lo que compartían. Lo que hemos vivido ha sido más que un encuentro fortuito, Anna. Es una conexión que va más allá de lo que podemos explicar. Sus palabras se deslizaban suavemente, como una caricia, como una promesa. No te pido que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que yo estaré aquí, esperando, con paciencia, sin presionarte. Porque lo que hemos encontrado es lo que vale la pena, es lo que realmente importa. El silencio se apoderó nuevamente del ambiente, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, un silencio que precedía a algo que se estaba gestando lentamente entre los dos. Anna miraba al horizonte, pero sus pensamientos ya no estaban en la distancia, sino en Gurov, en lo que él le ofrecía, en lo que ella misma estaba dispuesta a recibir. Después de un largo rato, Anna se giró hacia él y lo miró fijamente a los ojos. Con una sonrisa suave, casi imperceptible, pero que contenía toda la fuerza de una respuesta que aún estaba por llegar, dijo: «Tal vez sea el momento de dejar de temer lo que no se puede controlar». Y en ese momento, Gurov supo que había llegado el instante en el que ambos debían enfrentarse a lo que sentían. Porque lo que había entre ellos ya no era algo que se pudiera ignorar. Era algo que iba más allá de las decisiones racionales, algo que les pertenecía a ellos y que solo ellos podían comprender. Era un amor que había nacido en la calma, en la quietud, y que ahora comenzaba a tomar forma, con la fuerza de una tormenta que había pasado y dejado atrás un océano de posibilidades. La noche continuó su curso, el viento seguía soplando, y el mar cantaba su eterna melodía. Y con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de esperanzas compartidas, Gurov y Anna se quedaron allí, juntos, contemplando el mundo que había comenzado a transformarse a su alrededor. Al final de esta emotiva historia, quiero agradecerles por habernos acompañado en este viaje literario. Si disfrutaste de este relato y deseas seguir explorando más historias como esta, no olvides apoyar este canal. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo más contenido, y juntos podemos seguir creciendo y compartiendo la magia de las palabras. No dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos audiolibros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo capítulo.